Con ayuda de un pequeño bisturí hicieron un pequeño corte en la frente del príncipe y separaron la piel. Luego, siguiendo las instrucciones del libro, marcaron los 3 puntos rojos en su frente. Después cubrieron las marcas con polvo y usaron un anzuelo para coser la piel de vuelta. La mujer estaba muy nerviosa, pues no podía quedar mal ninguna cicatriz. De lo contrario, toda su familia sería ejecutada. La sirvienta trabajó rápido y justo antes de que el anestésico se disipara, cerró por completo la herida. El príncipe abrió los ojos, pero no notó nada extraño. Así su frente quedó marcada con 3 lunares. Un hombre arriesgó su vida para hacer esta cirugía, con el fin de hacer creer al emperador que el príncipe quería rebelarse. Según los registros antiguos, quien tuviera 3 lunares rojos en la frente estaba destinado a traicionar al trono al emperador. El día siguiente, cuando el príncipe fue a ver al emperador, la luz del salón iluminó claramente los 3 lunares. El emperador quedó atónito y no podía creerlo, creyendo que se trataba de esta profecía y siendo manipulado.